Hoy la palabra del Señor nos va a enseñar por medio de este estudio, ¿verdad? De que nosotros necesitamos tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Diga, la mirada puesta. Diga, la mirada puesta en Cristo Jesús. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la Biblia. Amén, mis amados hermanos. La palabra del Señor nos enseña en este día de hoy, por favor, vamos a ir al libro de los Hebreos, capítulo 12. Por favor, Hebreos, capítulo 12. Y vamos a compartir en medio de todas estas cosas que están pasando, esta palabra dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del reino de Dios. Bendito Dios Padre eterno, por favor, en tu amor y en tu misericordia, danos guía, dirección y revelación a cada uno conforme, Señor, tú nos has diseñado, Señor, para poder entender tu palabra y tomar las determinaciones en la vida conforme, Señor, a tu propósito. Cada uno somos necesitados, Señor, de tu ayuda, de tu guía, de tu consejo, de tu dirección, y por medio de tu palabra, Señor, creemos, Señor, que tú nos hablas, y te damos las gracias, Papá Dios, en el nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. Y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, el autor y el consumador de la fe. Quiero decirle, mis amados hermanos, que la palabra de Dios, la iglesia, se rige por lo que dice la Biblia. ¿Ok? Usted tiene que saber y tener claro, primeramente, que el trato de Dios, que la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquías, es un trato de Dios con el pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel, fue el pueblo que Dios escogió, ¿sí o no? Este es el pueblo que Dios escogió. ¿Lo escogió por medio de quién? De Abraham. Abraham fue el fundador del pueblo de los judíos. Abraham fue el fundador del pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, promesas que Dios tiene en la vida de este hombre. Y muy acertado lo que dijo José Alirio cuando recogió los diezmos y las ofrendas: caminamos por fe y no por vista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios se le reveló a este hombre, Abraham, que es el fundador de los judíos, el fundador de los israelitas, entonces Dios le dio una palabra, y este hombre tenía una gran comodidad, y este hombre vivía bien con su esposa, ¿verdad? No tenían hijos, pero tenían grandes, era un hombre que tenía buena posición y vivía en una ciudad, bastante próspera. Cuando Dios se le revela a Abraham, entonces Dios le dice: Abraham, vete deja tu tierra y deja tu parentela y vete al lugar donde yo te llevaré. Pero ¿a dónde lo iba a llevar Dios? ¿A dónde me vas a llevar? En ese momento él no sabía. Lo iba a llevar hacia un lugar, pero él tenía que aprender a confiar en Dios. ¿Cuántos están confiando en Dios? O sea, por la fe. Caminamos por fe. Y fe es creer en algo que usted no ve, pero que usted sabe, usted va a llegar a ese lugar. ¿Cree usted que usted va a llegar al reino de los cielos? ¿Cree usted que usted va a entrar a la casa de Papá Dios? En este momento tal vez usted lo que está viendo es un problema. En medio de este problema, en medio de esta adversidad, este hombre se encuentra que tiene que meterse al desierto. Y no solamente que se meterse al desierto, porque usted a mí me dice: métase al desierto, métase a la montaña. Yo me meto con un machete, con lo que sea, y me meto a la montaña. Pero decirle yo a la pastora: vámonos para la montaña, no, mi amado hermano, ni para caminar.
ahora para ir a vivir a una montaña, ir a vivir a un desierto. Imagínese, usted y yo como hombres caminamos en donde sea, pero decirle a la esposa, vámonos para el desierto, y el hombre le tuvo que decir a la esposa, ¿para dónde vamos? La esposa le dijo, ¿para dónde vamos? Para el desierto. ¿Cuál desierto? ¿Para dónde? No sé, Dios me dijo. Pero ¿cómo que Dios me dijo? Porque primeramente estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Porque si usted le dice a la esposa, vámonos para allá porque tenemos una casa a la par de la playa, pues usted se va. Pero cuando el hombre le dice, ¿para dónde vamos? No, Dios me dijo que teníamos que irnos de aquí. Así. Y emprendieron el camino. Emprendieron el camino. Pero Dios le estaba dando promesas a este hombre. ¿Por qué? Por la fe. Diga, por la fe. Diga, por lo que no se ve, pero lo que se espera que Dios haga conmigo y con mi familia. Espérese. Entonces, por medio de esa fe, que este hombre no vio, pero le creyó a Dios, diga la Biblia, es la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Este hombre que le creyó a la palabra de Dios y se fue. Y usted puede entonces leer en el Génesis la vida de Abraham y usted ve maravillas caminando por la fe. No vio, pero después recibió porque creyó en la palabra de Dios. Esto se trata la vida de nosotros. La vida de nosotros se trata de esto, de creer en algo que usted hoy no ve, pero que va a llegar. Amén. Algo que usted hoy no ve, pero que usted sabe va a llegar. Entonces es muy importante que usted vea el trabajo de Dios a través de las diferentes adversidades que se puedan presentar. Por ejemplo, usted y yo no hemos visto a Dios. Usted y yo no hemos visto el sacrificio de Cristo, ¿sí o no? Creemos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Creemos que Cristo Jesús derramó su sangre para darnos a nosotros, ¿qué? Perdón de pecados, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces nos despojamos de las mentiras, nos despojamos del egoísmo, nos despojamos de toda clase de contaminación de pensamiento y de corazón. ¿Por qué? Por creer en la palabra de Dios. Dejamos de mentir, dejamos de engañar, dejamos de envidiar, dejamos de ser orgullosos, dejamos de ser tantas cosas que como seres humanos somos contaminados, pero lo comenzamos a dejar. ¿Por qué? Porque sin haber visto, nosotros empezamos a creer en esta palabra y a creer que en lo que dicen los principios establecidos por Dios. Deja esa vida. Despójese de todo pecado, como dice. Despójese de todo pecado. Corra la carrera. ¿Cuál carrera? La carrera a la manera de Cristo. Una vida conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es una fe. Usted no está viendo, pero usted está en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está usted en obediencia a la palabra de Dios. Entonces esto es lo que usted tiene que entender. Esto no es una religión, esto es una relación. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes, ¿sí o no? Y gracias a Dios que todos somos diferentes. Y en su casa usted es una cosa, en el trabajo usted es una cosa, y en la iglesia es otra cosa, y en la comunidad es otra cosa. Pero la vida de nosotros como seguidores de Cristo es una sola cosa, en el trabajo, en la casa. Nuestra vida es la vida de Cristo, mi amado hermano. Tenemos que tener esa confianza. Entonces, cuando nosotros caminamos en esta confianza, cuando caminamos confiando en la palabra de Dios, entonces las cosas comienzan a caminar de una manera al estilo de Dios, diga, a la manera de Dios. ¿Ok? El problema que se suscita, mi amado hermano, como dicen las Sagradas Escrituras, es que en un momento determinado, el pueblo, los hijos del pueblo de Israel desobedecieron lo que dicen los principios establecidos por Dios en su palabra, y al desobedecer, al no poner entonces atención, al no poner entonces el cuidado a lo que dicen los principios establecidos por Dios en su palabra, entonces comenzaron a pasar cosas muy lamentables en la vida de esas personas, en la vida de esas familias. Las personas comenzaron entonces a sufrir momentos, cosas impresionantes, ¿ok?
y era el propósito de Dios. No, no era el propósito de Dios. Pero muchas veces, mis amados hermanos, el pueblo al no, póngase, por ejemplo, usted a pensar, usted va en su automóvil, ahí al frente, en la carretera, usted tiene que ir ahí al frente a 20, no dice que vaya a 50, ahí hay un semáforo, dice que cuando está en rojo no se brinque el semáforo. ¿Qué pasa si la persona viene y se brinca el semáforo y lo ve el policía? Inmediatamente se le pone y le pone sirena y multas y un sinfín de, ok, ¿por qué? Porque se brincó los principios que regulan una vida que es un bienestar para todos. La Biblia, los principios establecidos por Dios en la palabra nos ayudan a todos nosotros para que en conjunto todos nosotros, empezando por nuestra familia, que todos seamos bendecidos por Dios. Pero el principio está ahí. Cuando se brinca el principio, cuando el pueblo de Israel comenzó a respetar los principios establecidos por Dios, entonces le vinieron momentos difíciles. Entonces, ¿a quién le gusta pasar momentos difíciles? ¿A quién le gusta tener problemas? ¿Ok? Entonces, la mayor parte de las veces tratamos como de huir, tratamos como de desconocer, ¿ok? Muchas veces, mis amados hermanos, no queremos, como padres, muchas veces no queremos, ¿verdad? Corregir, no queremos hablarle a los hijos, nos queremos quedar callados. ¿Ok? Vemos malas actitudes, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros fuimos corregidos por nuestro papá o por nuestra mamá? ¿Sí? ¿Cuántos fueron corregidos por la mamá? ¿Qué pasaba cuando por qué su mamá lo tenía que corregir a usted? ¿Por qué lo tenía que corregir? Porque sabía que usted estaba haciendo algo que era incorrecto. Su mamá sabía esto lo que está haciendo no solamente va a perjudicar la vida de él, sino que nos va a perjudicar a todos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque algo que le pase a uno de sus hijos por rebelde o por desobediente o por lo que sea, si le pasa algo, ¿nos afectamos los padres o no? Claro que nos afectamos. O sea, toda la familia. Entonces el padre o la mamá, al ver eso, entonces muchas veces tratamos de evitar, ¿ok? Una dificultad, y cuando estamos viendo cosas, muchas veces quedarnos callados, ¿ok? Y ese es el fracaso que tenemos, de quedarnos nosotros muy pasivos, muy callados cuando vemos las cosas que están viniendo a nuestra vida, a nuestra casa, ¿ok? La palabra del Señor dice que en Hebreos capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Que la vida dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces la vida de un seguidor de Cristo, como dice, corramos esa carrera, ok, con esa paciencia, ok, demanda un arduo entrenamiento de disciplina, diga disciplina. Es un arduo entrenamiento de disciplina. Tenemos que ser muy disciplinados, mis amados hermanos, en este diario vivir, en esta vida que tenemos. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Ok, en la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que abandonar todo lo que pone en peligro nuestra relación con Dios. Despojémonos de todo pecado. Ya desde ese momento nosotros tenemos que empezar a analizarnos qué es lo que me está contaminando, qué es lo que está pasando en mi vida. Porque es que si la palabra del Señor me manda a mí a decir que no mienta porque yo miento, si la palabra del Señor me dice que yo no me tengo que contaminar con eso porque yo permito que eso me venga a contaminar, si la palabra del Señor, un ejemplo, dice que yo necesito orar, porque es que usted no necesita venir aquí a la iglesia para orar. ¿Quién necesita venir a la iglesia para orar? ¿Quién necesita venir a la iglesia para orar? Yo no necesito venir a la iglesia para orar. Y aquí se ora todo el año. Y se ora todos los días a las 5 de la mañana, ¿sí o no? Todos los días, de lunes a sábado, esta iglesia está abierta a las 5 de la mañana, todo el año. Y tenemos oración también en la noche, y tenemos en la noche los viernes, y tenemos intercesión los martes, están los intercesores, ¿me entiende? Internacional, ok, y estamos orando. Pero yo
yo quiero darles a entender, sí, nosotros nos reunimos aquí porque venimos aquí por equipos y estamos orando y estamos intercediendo, estamos como un ejército, todos estamos unidos, batallando, luchando en contra de toda clase de ataque que las tinieblas lanzan en contra del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que desde su casa, desde el lugar donde usted está, usted tiene que tener esa comunión, esa disciplina de ser disciplinada, de ser disciplinado en esa comunión, en esa relación con Dios, ¿sí? Entonces, vienen cosas que se requiere que nosotros tengamos esa disciplina, que corramos con perseverancia y que batallemos en contra del pecado que nos asedia. Dice, el pecado que nos asedia constantemente, el pecado nos quiere contaminar, nos quiere, debilitar. Entonces, la única manera, como dice el versículo de 12:2, puesto los ojos ¿en quién? ¿En quién tenemos que tener puestos los ojos? En Cristo Jesús. En el momento en que usted ponga los ojos en usted, en el momento en que usted piense que usted es muy fuerte, muy acertado lo dijo José Alirio, es que yo me comencé a confiar en mí mismo. Claro que dejó de mirar de que no, es que esto no es que bien. Muchas personas hacen dinero, pero no lo disfrutan. Pero la palabra del Señor dice que la bendición del Señor nos enriquece y no nos añade tristeza. O sea que usted disfruta de lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios. Muchas personas pueden tener dinero, pero no lo disfrutan. ¿Por qué? Porque usted tiene paz. Usted tiene paz. En medio de todas las circunstancias, usted tiene paz. La palabra del Señor nos enseña entonces que tenemos que tener nuestra mirada puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, como dijo José Alirio, tiempos donde la iglesia está siendo estremecida. Mire, mi amado hermano, desde que vino la pandemia, en marzo, nosotros no hemos dejado de ministrar aquí. Todas las semanas no hemos dejado aquí, con pandemia y todo. Todos los domingos nosotros estamos aquí. Si no estamos aquí, no físico, hemos estado por medio de las redes sociales. Nadie en la iglesia puede decir que se le descuidó. Tienen los líderes de casas de pacto, estamos orando, estamos ministrando. A toda la gente le hemos mandado mensajes, les hemos dicho. Y ustedes no se imaginan, solamente de esta iglesia, para no hablar de otras iglesias, la cantidad de personas de la iglesia que ya no volvieron. No volvieron. Y como dijo José Alirio, la iglesia está siendo estremecida. Porque es que es muy fácil, mi amado hermano, decir cuando todo está bien, voy a ir un rato a la iglesia. Este rato, esta iglesia, mi amado hermano, no es porque voy a ir a pasar el tiempo. No, es que este es mi estilo de vida. ¿Ha escogido usted tener el estilo de vida, ser un seguidor de Cristo Jesús? Entonces esto es parte de nuestra vida, esto no es de un vez en cuando, esto es una constante relación con Dios, una constante relación con el pueblo al cual Dios me ha añadido. ¿Cuántos son hijos de esta casa? ¿Cuántos son hijos de esta casa? Ustedes son hijos de esta casa es suya. Dios nos está bendiciendo, Dios nos va a bendecir más. Pero usted tiene que entender que usted como hija, como un hijo de esta casa, usted tiene también como hija y como hijo, ¿tiene usted responsabilidades en la casa? ¿Tiene usted responsabilidad en la casa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos nosotros tenemos responsabilidad en la casa, ¿sí o no? ¿Sí o no? O usted llega a la casa y usted ve la basura y usted ve todo sucio y todo tirado y tratos y ollas y todo y usted lo deja ahí. ¿Ah? No. Todos nosotros llegamos del trabajo, sea que lleguemos del trabajo donde sea usted mi hermana o sea usted mi hermano, todos llegamos y vemos, aquí hay desorden aquí, comenzamos a organizar y a limpiar y a poner las cosas en orden dentro de esta casa, dentro de la iglesia, porque hablando nosotros aquí, ¿verdad? Si fuera en otra iglesia, lo mismo. Todos tenemos una responsabilidad, porque la iglesia es el reino de nuestro Señor. ¿Cuántos quieren que Dios esté aquí? ¿Cuántos quieren que Dios esté aquí? Entonces, donde está Dios, hay un orden. Hay orden. Entonces, este es el propósito de que usted entienda, esto es suyo. Que a todo lo que hay aquí es suyo. Por eso es que nosotros le instamos, sigue estudiando en escuela, sigue estudiando en el instituto, métase a estudiar,
¿Por qué? Para que usted pueda enseñar la palabra, para que usted pueda dirigir, para que usted pueda liderar, para que usted pueda enseñarle a otros hermanos, perseverando en el estudio y en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor nos enseña que tenemos que tener puestos los ojos únicamente en Cristo Jesús. En este momento, cualquier persona de cualquier iglesia puede fallar, ¿sí o no? Sea apóstol, sea profeta, sea un pastor, sea un evangelista. Mi amado hermano, ¿cuántas personas dentro de las iglesias siendo pastores, no han caído en adulterio? ¿Sí o no? Siendo líderes, no han caído en adulterio. ¿Cómo así? ¿Saben todo lo que es un adulterio? Allá en las redes sociales, ¿saben lo que es un adulterio? ¿Saben lo que es una fornicación? ¿Ok? Entonces, cualquiera, mi amado hermano, porque ese es el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es venir a tratar de destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que estar en esta lucha y en esta batalla, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, mi amado hermano. Por eso usted no puede poner la mirada en el hombre, usted tiene que tenerla puesta la mirada en ¿quién? La mirada puesta en ¿quién? En Cristo Jesús, mi amado hermano. Entonces ahí es donde usted persevera, ahí es donde usted se mantiene firme. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, que 12:2, que nuestra mirada es únicamente en Cristo Jesús. En el momento en que Pedro y los apóstoles están en la barca, háganse ustedes la película, están dentro del océano, están dentro del mar, y hay una gran tormenta. Y ellos son pescadores experimentados, es gente de conocimiento, sabe lo que tienen que hacer en medio del mar, sabe cómo maniobrar entonces las barcas y todo eso. Pero Pedro y los pescadores, que son sus hermanos, los discípulos, los otros apóstoles, están metidos dentro de esa barca y hay una gran tormenta. El propósito de esta tormenta era volcarlos y entonces quitarle la vida. Ellos ya sabían, porque ellos entraron en pánico, se paniquearon, ¿ok? Entraron en ese temor y estaban temerosos conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y en medio de esa tormenta, recuerde que la tormenta significa problemas en nuestras vidas. Esos son símbolos, por eso es que está ahí la tormenta, una fuerte crisis, una fuerte tribulación, un momento de quebranto donde usted siente que ya usted no puede hacer nada. Usted está desesperado, entonces los discípulos están desesperados cuando ven una luz en el fondo y que la luz se le aproxima, y entonces se quedan viendo y se quedan todavía más asustados, no sé si por la tormenta o por lo que estaban viendo, pero cuando vieron era que Jesús venía caminando sobre la tormenta. Jesús caminando sobre la tormenta. O sea, y la tormenta significa problemas. O sea que en medio de nuestro problema y en medio de nuestra crisis, Jesús viene caminando sobre esa crisis, sobre ese problema que usted tiene. Y dice entonces que Pedro se queda así. Por eso es que todos no podemos ser iguales, pero es que Pedro era un arrebatado y le dijo, Señor. Entonces, sí, Pedro. Y entonces le dice, Señor, si eres tú, porque es que la forma de ser de cada persona es diferente. ¿Por qué no dijo que Zebedeo o Lucas o no sé? ¿Entiende? ¿Por qué no dijo que otro? Pero Pedro le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya donde está usted. Y le dijo Jesús, venga. Y recuerde que hay tormenta. Y entonces Pedro se baja de la barca y entonces comienza a caminar sobre ¿qué? Sobre el agua, en medio de la tormenta. Pero dice que en un momento determinado la tormenta obviamente le está golpeando y está el agite, porque cuando están los problemas, cuando hay una adversidad, cuando hay un momento difícil, como dijo José Alirio, yo ya había dicho, este trabajo es mío, esto es mío. Sí, hoy yo hablo lo de José Alirio, ayer estaba hablando de lo que estaba hablando también nuestro hermano Felipe, que nos dio también un testimonio impresionante. Ayer nos dijo, esta semana compramos, nos dieron ya la casa que compramos. Y apenas tengo 4 años de estar aquí en los Estados Unidos. 4 años en los Estados Unidos. 4 años, 36 meses de estar en los Estados Unidos y ya tiene casa propia. Ayer nos daba ese testimonio, él fue el que dirigió. Hoy José Alirio nos da el testimonio. Estoy confiado de que eso es mío. Y entonces de un momento a otro entonces le quitan entonces
lo que él estaba esperando y estaba tan seguro que esto era mío. ¿Ok? Entonces Pedro estaba muy seguro, fue caminando, pero cuando vino ese agite, cuando le quitaron el trabajo, ¿qué sintió? Paz. Ja. ¿Sintió que se hundió o no? Claro. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro cuando se hundió? ¿Verdad? Porque cuando Pedro fue golpeado por la tormenta y cuando él vio esos momentos difíciles, ¿puso la mirada o la quitó en Jesús? La quitó, ¿por qué? Porque el problema te hace quitar la mirada, no la mirada, la confianza en Dios. O sea, cuando usted está muy confiado en usted, eso es un problema. Cuando usted se confía en usted misma, en usted mismo, eso es un problema. Porque Pedro, yo pienso, bueno, piensa el que va a la luna, pero bueno, tenemos que decir yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que él en un momento determinado pensó que él estaba caminando sobre el mar por su propia inercia, por lo propio suyo. Y se confió, ya voy caminando, ya voy bien. Y cuando el problema se le hace grande, cuando la tormenta comienza a agitarlo y a estar alrededor de él, eso no es fácil, hermano. Y se comenzó a hundir. ¿Y qué fue lo que hizo? Comenzó a gritar y decirle, Señor, ayúdame. ¿Qué fue lo que usted hizo? Señor, ayúdame, porque ¿ahora qué hago? ¿Qué hace usted cuando usted tiene un problema? ¿Qué hace usted? ¿Ah? ¿Qué hace usted en medio de un problema? ¿Qué hace usted? Imagínese usted, póngase usted a pensar en un caso, porque hay casos muy graves, por eso empecé con el pueblo de Israel, porque hay casos graves que no tengo tiempo para meterme en tanto, pero hay casos tan graves donde está la vida de por medio. ¿Qué pasa cuando una persona le dicen y le determinan, usted tiene un cáncer? Usted tiene un cáncer, ¿sí? Había contado de la muchacha de la semana pasada, ¿verdad? Que tenía un tumor detrás del ojo. Era, pues prácticamente no se podía, era un riesgo de un 90% de unas probabilidades terribles. Joven, usted puede estar muy joven, todos ustedes están muy jóvenes, muy jóvenes. Todos están muy jóvenes. ¿Me explico? Aquí nadie tiene seguro nada. ¿Usted cree que usted tiene seguro porque usted está pagando seguro? Aunque no pague, pero diga que usted paga. ¿Usted piensa que porque tiene seguro y que va a la clínica usted está seguro? Usted no tiene seguro nada. Usted puede tener los años que usted quiera. Cuando le viene algo, le viene. ¿Y por qué? ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? Entonces muchas veces ese ¿por qué viene? ¿Por qué están pasando las cosas? No siempre pasan las cosas porque como en el pueblo de Israel, que era un pueblo en desobediencia. Tal vez usted no está en desobediencia, tal vez usted camina íntegramente, tal vez usted camina recto delante del Señor, ¿sí o no? Pero aquí en esta iglesia a usted nunca se le ha enseñado, ni le vamos a enseñar, de que aunque usted camine en obediencia y rectamente delante de la presencia del Señor, nunca se le ha enseñado, nunca se le va a enseñar de que es que no le van a venir momentos difíciles. Uno pasa momentos difíciles. ¿Hay alguno aquí que no tenga problema? ¿Hay alguno aquí que no tenga problema? ¿Hay alguno aquí que no haya pasado problema? Todos hemos pasado por problemas. ¿Sí? Aunque sea con el perro, tenemos problemas, ¿sí o no? Sí, hermano. Es una cosa tan rara. Pero hay algo, hermano. Vienen los problemas, vienen las circunstancias. Uno dice, Señor, ¿pero por qué? Hay un propósito, hay un porqué. Obviamente hay casos más severos. Pero imagínese, hermano, en un momento en que le determinen, le indiquen, entonces tenemos que tener la mirada puesta en Cristo Jesús. No quitar la mirada de Él, ¿ok? Para fijarnos en las cosas que están alrededor, sea lo que sea, ¿sí? Entonces, poniendo la mirada en lo que no se ve, ¿ok? Teniendo puesta nuestra confianza en las promesas del Señor. Entonces, la Biblia nos habla claramente, ¿verdad?
en medio de las adversidades, en medio de los problemas que nos enfrentamos, ok, viene esa adversidad, viene ese problema, es un sufrimiento, ok, es una tristeza que vienen, pero no es fácil, no es fácil. Pero en ese momento, en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio de lo que usted está pasando, ¿dónde usted tiene puesta su confianza? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Dónde está la esperanza suya? Entonces habíamos dicho y hablamos de la fe, algo que usted no ve, pero es algo que ¿qué? Que usted espera que suceda. ¿Cree usted que usted va a entrar a la casa del Eterno Padre? ¿Cree usted que usted va a ir a la casa, ok, de vida eterna? ¿Cree usted? ¿Cree usted en la mansión? ¿Cree usted en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo? ¿Cree usted que usted va a entrar ahí? ¿Cree usted en eso? ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? Eso es como la mujer, ¿verdad? Como la pareja. La mujer queda embarazada, pero no está viendo nada. Bueno, ahora es porque le toman fotos y todo eso, ¿verdad? Pero no se ve nada. Pero la pareja, el papá y la mamá esperan, van a ser un niño. Generalmente uno dice, van a ser un niño, pero en referencia a que es niño o niña, sea lo que sea. Todo es bienvenido, welcome, ¿verdad? Entonces van a ser un niño, pero no estábamos viendo nada, no se ve nada. Hay una espera hasta que llegue el momento en que usted llegó a dar a luz a los hijos que tiene, ¿sí o no? ¿A dónde los veía? Por la fe, confiando nada más que el niño va a nacer bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted nada más confiaba, porque eso es fe, creer en algo que usted no ve, pero va a llegar el momento que eso va a dar a luz, eso va a llegar. En medio de las circunstancias, en medio de los problemas, la palabra del Señor entonces nos enseña que la adversidad y los problemas que enfrentamos es un campo de entrenamiento. Diga, es un entrenamiento. Diga, cada problema, cada adversidad es un entrenamiento para llegar a la madurez. ¿Cómo va a llegar usted a la madurez si no somos entrenados? ¿Y cómo somos entrenados? En medio de las adversidades. ¿Para qué? Para que nosotros desarrollemos la paciencia y hacer que nuestra victoria sea una victoria poderosa, dándole la honra y la gloria a Dios. Así como Cristo no se dejó vencer, nosotros en medio de esta pandemia, en medio de las circunstancias, ya muchas personas dejaron de seguir a Cristo. Ya muchas personas se conformaron, dejaron de seguir en la fe, muchas personas dejaron de creer así. Muchas personas, y no cualquier persona, muchas personas, no una, muchas personas dejaron de creer, muchas personas dejaron de confiar. No se asuste el día de mañana en que usted vea personas que antes usted veía en la iglesia y ahora no las vea en la iglesia, sino que usted más bien las vea haciendo cosas que no van conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Diga, la Biblia es la palabra de Dios, yo creo lo que dice la Biblia. Usted va a ver muchas personas que antes decían, yo creo lo que dice la Biblia, pero las va a ver que lo que están haciendo ahora no es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Puesto los ojos en quién. Porque si usted ve a esa gente, entonces usted dice, eso es lo normal, ¿sí o no? Eso es lo normal. Entonces se va a hacer, porque ¿qué es lo más fácil? Venir a llevar una vida sometida a principios de alguien que no vemos, o llevar una vida a principios que nos llevan a nosotros a hacer lo que a nosotros nos gusta, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros hoy, en lugar de quedarnos en la casa durmiendo, sí o no, y desayunando, qué rico, ¿no? Desayunando ahí, hubiéramos quedado desayunando ahí, haciendo unas arepitas y le hubiéramos metido ahí por dentro carnita y queso y tomando cafecito ahí, tranquilos, ¿sí o no? No,
A las 7 de la mañana, ya todo el mundo corriendo, bañándose y preparando cualquier cosa porque tenemos que salir. Y máximo si venimos de largo. Tenemos que salir, vamos, tenemos que ir a la iglesia. No es un esfuerzo. No es un esfuerzo. Hay muchos se quedaron en la casa y están desayunando. Bueno, que les vaya bien con el desayuno, pero nosotros estamos aquí. ¿Cuánta gente se va a quedar desayunando en la casa ahora que vienen estos tiempos? Tiempos difíciles. Es que vienen tiempos donde la iglesia se está moviendo, mi amado hermano, y el que no está bien agarrado se va a caer. Por eso nosotros tenemos que entender que todo esto que está pasando tiene un propósito. Y a mí me parece que el propósito de todo esto, en medio de las circunstancias, además de que ya estamos dentro de los tiempos proféticos establecidos por Dios en su palabra, además de esto, es que Dios está preparando a su iglesia. Amén, hermanos. Es que Dios nos está preparando porque nosotros tenemos que tener un alto entrenamiento, una alta disciplina para que cuando Cristo venga, dice que con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea que los que están entrenados y preparados oiremos entonces cuando Cristo viene. Oiremos el llamado del pastor, porque dice, el pastor llama a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Entonces, tenemos que estar preparados para ese momento, hermano. Tenemos que estar disciplinados. La palabra del Señor dice que el padre que ama no le permite a sus hijos, hacer a sus hijos lo que no les conviene. El padre que ama, el buen padre corrige, el buen padre entonces disciplina para ayudar, para ayudar al hijo, para ayudar a la hija a aprender lo que es correcto. Entonces cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos está pasando a nosotros por esos procesos, tómelo como una prueba de amor para usted. Dios me está enseñando algo a mí. Dios me está enseñando algo a mí. Tal vez muchas veces uno pasa por momentos difíciles, tal vez porque uno está en una desobediencia con el propósito de Dios, ¿sí o no, hermano? Entonces, cuando uno no está caminando en eso, ¿tiene el Padre o no tiene el Padre que dirigirnos a nosotros? ¿Nos va a corregir o no nos va a corregir? No importa lo que sea, usted tiene que entenderlo. Pero en medio de todo esto, cuando nosotros a través de la palabra de Dios comenzamos a caminar y a hacer las cosas, entonces hay un resultado. La Biblia dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, dice la palabra del Señor. Jeremías 17, bendito el varona, aquí varona, hombre y mujer. Bendito el que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. ¿Confía usted en Dios? Dice, porque si usted confía en Dios, será como un árbol que está plantado junto a las aguas del río. ¿Cuándo usted ha visto un árbol que está a la orilla del río seco? ¿Cuándo? Nunca, no existe. Todos los árboles, yo he andado por lugares, por allá, ¿se acuerda? Bien áridos, bien secos, lugares donde son secos, donde hace esos calores como allá, ¿verdad? Ya usted sabe que ahí cuesta que los árboles, pero cuando usted pasa por donde está el río, todos los árboles que están a la orilla del río, aunque todo lo demás esté seco, pero esos árboles que están a la orilla del río, ¿cómo están? Verdes. Dice, porque la persona que confía en Dios, es como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene, y no verá cuando viene el calor, cuando viene el momento de desesperación, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar, ¿qué? Fruto. O sea, es una persona, es una familia que el propósito de Dios para esta persona, el propósito de Dios para esta familia es que Dios quiere bendecir, es que Dios tiene planes, es que Dios tiene propósitos. Entonces siempre el que confía en Dios es como un árbol que está plantado junto al río
porque siempre estará siendo nutrido. A pesar de que vengan momentos difíciles, a pesar de que vengan los problemas, a pesar que venga la adversidad, ¿ok? Si tomamos las actitudes correctas, estamos entonces mostrando, al confiar en Dios, estamos mostrando nuestra fe, teniendo nuestra fe puesta en Él. La palabra del Señor dice en el Salmo 91, versículo 1, Salmo 91. Si usted quiere ser una persona madura y productiva en el reino, es necesario entonces que usted aprenda a pasar, ¿ok?, estos momentos de entrenamiento. Son momentos de entrenamiento. No importa lo que venga a su vida, nunca piense que lo que viene a su vida no tiene un propósito. Hay un propósito. Usted está siendo entrenada y usted está siendo entrenado con el propósito de que usted llegue a ser un árbol plantado junto a la orilla del río del agua de la vida eterna. Que usted dé ese fruto, que usted siempre se mantenga saludable en el propósito de Dios. La palabra del Señor nos enseña, dice que para siempre, siempre esa persona, esa familia siempre estará ahí. La palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vuelve nuevamente la palabra de Dios a decir: confíe en Dios. Confíe en Dios. Confíe en la palabra de Dios. ¿Sí? El que espera tranquilamente, ¿ok? Es nuestra garantía, nuestro seguro es esperar en el futuro, ¿ok? Que todo en medio, estamos pasando un problema, pero en medio del problema estamos esperando de que todo se va a solucionar. O sea que cuando volvemos nuestro corazón, cuando volvemos nuestra confianza, cuando nosotros determinamos y nosotros pensamos: sí, necesito de ti, ayúdame. Mi amado hermano, estamos en el problema, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos visualizando. Miren, usted tiene hoy un problema. ¿Cuál es su problema? ¿Cómo se llama su problema? Háblele al problema y dígale: aunque tengo este problema, aunque estemos ahora pasando este momento difícil, pero yo sé, Señor, que tú vas a solucionar este problema. Señor, tú vas a buscar la manera de que estas cosas que estamos pasando ahora en este momento tan difícil, esto va a pasar. Entonces usted va a experimentar esa paz, esa certeza. Entonces está basada en la promesa presente, esa certeza de que todo esto va a pasar, de que todo va a pasar, de que ese problema tiene una solución, está basado en una promesa presente. ¿Cuál es esa promesa presente? ¿Cuál es esa promesa presente? La palabra del Señor dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Esa es la promesa, que si usted tiene claro que está pasando un problema, pero usted tiene puesta la mirada, usted tiene la confianza puesta en lo que dice la palabra de Dios, ¿va a cumplir Dios con su palabra o no va a cumplir Dios con su palabra? ¿Va a cumplir Dios con su palabra o no va a cumplir Dios con su palabra? Dios cumplirá con su palabra. Aunque muchas veces las cosas no vengan a la manera que usted quiere. Porque muchas veces las cosas no vienen a nuestra manera. Muchas veces las cosas vienen de otra manera, pero todo tiene un propósito en la voluntad de Dios. Nosotros no conocemos el futuro. El que conoce su futuro es Dios, y lo que Dios le está llamando a usted es de que usted siga confiando y tenga su mirada puesta en el Señor Jesucristo, que no se desvíe, porque en el futuro usted va a ver lo que hoy usted no está viendo. Llegará un momento en que usted va a ver lo que Dios va a hacer. Porque Dios permitió las cosas que ha permitido. Entonces la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos en medio de esos problemas más que vencedores, ¿ok? Aunque
no lo hemos obtenido, estamos en problema, estamos pasando un momento difícil, estamos en una crisis, estamos en ese proceso, pero vuelvo y repito, ya en Cristo eso fue vencido. Ya en Cristo ya fue vencido, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que el propósito de Dios es para bien para nuestra vida, ¿sí? La palabra del Señor nos enseña que en medio de estas circunstancias, en el libro de los Hebreos capítulo 12, libro de los Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ninguna disciplina al momento parece ser causa de gozo, ningún problema, ninguna adversidad, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ¿qué? A los que ¿qué? A los que han sido ejercitados, dice la palabra del Señor, ¿ok? Dice, después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que hemos sido entrenados por ella. ¿Por medio de qué? De la disciplina. La disciplina que viene de parte del Señor, ¿ok? Produce en nosotros una vida recta, y ese es el propósito. El propósito es de que tengamos una vida recta, una vida conforme al propósito, a la voluntad de Dios. En otras palabras, esas pruebas, esos problemas tienen un propósito, ¿ok? ¿Cuál es el propósito? Conforme a lo que dice la palabra del Señor, de que tengamos una vida recta. Dios nos forma, Dios nos entrena, Dios nos disciplina. En el libro de 2 de Corintios capítulo 7, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor, y hablando de, sí, 2 de Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Ok, la revelación de la palabra, diga la Biblia. Es una revelación cuando usted, Dios le revela, cuando usted cree en algo es por una revelación. No todas las personas se les revela, pero cuando usted tiene un concepto claro que la Biblia dice, si la Biblia dice no mentirás y usted lo tiene claro, y usted le nació, es por una revelación de parte del Espíritu Santo. ¿Me voy a entender? Entonces, ya cuando usted entiende que ya hay una revelación del propósito de Dios, entonces eso, tenemos este tesoro, la revelación de la palabra de Dios en vasos de barro. ¿Cuál es el vaso de barro? Nosotros. Nosotros somos el vaso de barro, nosotros somos frágiles para que la excelencia del poder de Dios, ok, sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero ¿qué? No destruidos. O sea, que en medio de las circunstancias, en medio de la tribulación, en medio del problema, que son situaciones difíciles, ¿ok? Entonces hay esas adversidades, hay esas dificultades, vienen momentos, situaciones que van en contra de los planes que nosotros tenemos. Usted tiene planes, sí, tenía planes, tenía proyectos, pero en ese momento esos planes, esos proyectos, entonces vino una adversidad, vino una angustia, vino una situación de choque en las tribulaciones. Entonces, ¿qué? Se nos pone presión y entonces somos triturados, como cuando se mete algo, ¿verdad? Para ser triturado, somos triturados en medio de todas esas cosas, las pasiones, los deseos, ¿sí? Los pensamientos, nuestra forma de ser. Entonces dice que eso viene a ser triturado, viene a ser machacado. Pero en 2 de Corintios 4, 9 nos habla la palabra del Señor, dice perseguidos pero no desamparados, derribados, sí, pero
En cualquier momento podemos caer, pero no estamos destruidos, nos podemos levantar. Si usted confía en el Señor, no importa lo que usted haya estado pasando, Dios, si usted vuelve su corazón, si usted vuelve verdaderamente a tener esa confianza puesta en el Señor la va a levantar, el Señor lo va a levantar a usted. Téngalo por seguro, mi amado hermano, que si usted, por muy grande que haya sido su error, por muy grande que haya sido su falta, Dios no, dice la palabra del Señor, perseguidos pero no desamparados. Recuerde que Dios tiene un propósito con usted, amén, hermano. Dios tiene un propósito con usted, pero recuerde que usted va a ser perseguido para que el propósito de Dios no se cumpla en su vida. Usted no está aquí por casualidad, hay un propósito para Dios, para usted, por el cual usted está aquí. ¿Usted me está entendiendo? Hay un propósito para Dios, pero usted va a ser perseguida, usted va a ser perseguido para que el propósito de Dios no se cumpla. Pero la palabra del Señor dice, usted no va a estar desamparado, usted no va a estar sola. En medio de esa tormenta donde estaba Pedro, ¿estaba Jesús con Pedro o no estaba con Pedro? Sí estaba. ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Por qué se hundió? Porque apartó la mirada de Jesús. ¿No será que algunas cosas que han estado pasando en su vida sea porque algunas veces usted ha apartado la mirada de Jesús? Pero usted, dice la palabra del Señor, derribados, dice, perseguidos, mas no desamparados. Aunque el enemigo le quiera poner a usted cualquier circunstancia, la palabra del Señor dice, usted no va a estar desamparado. Una de las cosas que yo sí tengo claro es que en mi vida, antes de Cristo, antes de haber yo aceptado a Jesucristo como Señor y mi Salvador, y tal vez a usted le haya pasado lo mismo, ahora yo comienzo a analizar, y cuando estoy armando todo el cuadro, yo me doy cuenta que Dios a muchos de nosotros nos salvó incluso de la muerte. Y no estábamos buscando de Dios, pero Dios nunca nos desamparó a nosotros. Él estuvo siempre con nosotros ahí. Ahora nosotros no nos damos cuenta de que Dios estaba con nosotros. En ese momento no, porque usted y yo andábamos en el mundo, andábamos perdidos, no teníamos revelación. Pero hoy que tenemos una revelación entendemos, Dios nunca nos desamparó. Ahora, con mucho más razón que usted está aquí dentro del reino de Dios. Entonces dice el Salmo 46:1 y el Salmo 59:16, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Está pasando un momento difícil o va a pasar un momento difícil? Veamos que usted va a pasar un momento difícil, tribulación. Entonces dice que Dios es su amparo en medio de la tribulación, es su auxilio, Dios es su fortaleza. Tenga eso por seguro, confíe. Cuando usted esté pasando un momento difícil, diga, Señor, estoy pasando este momento difícil. Señor, si en algún momento, pero yo te pido, Señor, que me ayudes a salir de esto, Señor. Y el Señor sabe lo que hay en su corazón. La palabra del Señor dice que en medio de la tribulación el Señor no lo va a dejar a usted solo. En el Salmo 59:16 dice que, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el tiempo de ¿qué? ¿En el tiempo de qué? De la angustia, ¿ok? O sea, pasamos momentos de angustia, pasamos momentos difíciles, pero Dios no permite que seamos destruidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Dios tiene un propósito para usted, pero usted tiene que entender que necesitamos caminar en la disciplina establecida por Dios en su palabra. Tenemos que aprender a renunciar, tenemos que aprender a desprendernos, tenemos que aprender a despojarnos de muchas cosas que no son conforme a lo establecido por Dios en la palabra. Por eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia. Corramos la carrera con paciencia. ¿Qué es paciencia?
¿Qué es paciencia? Paciencia es tener constancia, es tener ánimo, ¿sí? En medio de los problemas, corramos con paciencia esta carrera. Mi amado hermano, esta es nuestra vocación, este es nuestro llamado, llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. En medio de estas circunstancias tenemos que tener paciencia, aceptar con valor y coraje las situaciones de la vida y las personas que se nos presentan en nuestro diario vivir. Paciencia es la habilidad de soportar, diga soportar las cosas sin llegar a desesperarme. Paciencia, no se desespere, sino por el contrario, permaneciendo con ese ánimo y con esa constancia, ¿sí? Perseverancia, lo mismo que paciencia. Perseverancia, sea constante, sea disciplinado. Las personas bien entrenadas, las personas que son bien disciplinadas, son las que llegan a la meta. Ningún disciplinado va a llegar a alcanzar las metas, mi amado hermano, es que es imposible. Usted, por eso lo leemos a través de las Sagradas Escrituras, cuando en los juegos, como habla el apóstol Pablo, corramos con paciencia esta carrera. ¿Por qué? Porque en los Juegos Olímpicos que vienen desde el tiempo de los romanos y todo esto, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos no es nada nuevo, sino que siempre han existido. Para poder entonces correr o competir en los Juegos Olímpicos, se tienen que entrenar de una manera impresionante, mi amado hermano. Para estar a esa altura, tiene que tener entrenamientos, tiene que tener una alta disciplina. Solo los disciplinados. Entonces esto es un entrenamiento para disciplinarlo a usted para el propósito que Dios tiene para su vida. Una persona que no se disciplina, imagínese, usted comienza en la disciplina. Usted tiene que saber que usted tiene que acostarse temprano, tiene que saber que tiene que comer bien. Usted sabe que tiene que tener una mente emocionalmente, usted tiene que tener una mente emocional sano, tranquilo, en paz. Tiene que tener un cuerpo, saber qué es lo que come. ¿Sabe usted lo que está comiendo? ¿Cuántas cucharadas de azúcar se come al día? Por ahí, una persona disciplinada, hermano, dice, no, yo sé cuántas cucharadas de azúcar me he tomado hoy. Por ahí, cuántos bollos de pan me he comido, cuántas arepas, cuántos tamales, cuántas tortillas. Deme $5 de tortillas, imagina. $5 de tortilla, me quedé impresionado, hermano. ¿Cómo se va a comer $5 de tortilla? Bueno, pero 6 tamales, me dijo. ¿Cuántos tamales he comido? No, pero apenas 6. Apenas para el desayuno, 6 tamales. ¿Me entiende? Entonces, mis amados hermanos, uno se tiene que entrenar, mi amado hermano, se tiene que preparar. Esta gente tenían que prepararse y da alusión, mi amado hermano, para poder llegar a la meta. Una persona que no es disciplinado no llega, no lo va a poder lograr, hermano. Esto es una disciplina. Pregúntele a los que vienen aquí a orar a las 5 de la mañana. Pregúntele a los que vienen a orar a las 5 de la mañana aquí, si cuesta o no cuesta. Y pasa el tiempo, y usted no crea que por estar entrenado se le va a hacer una costumbre. No, porque esto es una vida espiritual, y en la vida espiritual siempre tiende la carne a ganarnos a nosotros. Porque las cosas, estar viendo televisión, estar indisciplinado, ¿me entiende? Haciendo las cosas que nos gusta por las pasiones, por los deseos, porque todos tenemos pasiones o deseos, ¿sí o no? Para usted es más fácil estar al frente de una pantalla de televisión 3 horas viendo una película de Rambo, viendo una película, ¿me entiende? En 3 horas. ¿Cuánto tiempo usted estudia la palabra de Dios?
1 hora y 45 minutos. Todos los días estudia 2 horas la Biblia. Todos los días. Disciplina. Diga, la Biblia es mi alimento para el espíritu. Entonces, si nosotros no estamos alimentándonos en el estudio de la palabra de Dios, en la lectura, mi amado hermano. Ay, pastor, es que tengo que trabajar, es que tengo que lavar, es que tengo que planchar, es que tengo que ir al supermercado, es que tengo que hacer. Si usted puede hacer todo lo que quiera, tranquilo, sígalo haciendo. Pero, ¿es usted disciplinado? ¿Es usted disciplinada? ¿Es usted disciplinado o disciplinada? Es ahí donde usted, esto no es una religión, hermano. Usted tiene que darle cuenta a Dios en un momento determinado. Entonces no se disguste cuando vienen las situaciones, ni se ponga en contra de Dios, y mucho menos conmigo, porque conmigo usted conmigo no tiene nada. Usted conmigo no me puede echar a mí la culpa en nada, si es que la palabra del Señor es la que nos está llamando a formarnos. Entonces, la palabra del Señor dice claramente, y ya, mis amados hermanos, que la perseverancia o la paciencia, es importante, ser perseverante. Las personas entrenadas son fuertes ante los problemas de la vida. Obvio, cuando viene un problema a la vida, usted no se va a tirar a pensar, oh, que yo estoy sola, oh, que yo estoy solo, oh, que a mí todo me va mal. No, estoy pasando este momento, estoy caído, pero no estoy solo. Estoy caído, pero no estoy desamparada, no estoy desamparado. Dios me va a levantar. Algo Dios va a hacer para mí. Dios me va a levantar, Dios me va a ayudar, Dios va a estar conmigo en medio de este problema. Ya ese problema, ya Dios me lo resolvió. Usted lo que tiene que aprender es mantener la confianza puesta en el Señor. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que pone su confianza puesta en el Señor. Será como un árbol que está plantado junto a la orilla del río y nunca estará seco. La palabra del Señor dice que en la vida de Job, y termino con esto, en la vida de Job, cuando Job estuvo pasando esos momentos tan difíciles, usted lea el libro de Job, todo lo que habla la palabra de Dios de lo que pasó en la vida de Job. Se le murieron los hijos, no un hijo, no 2 hijos, se le murieron, ¿cuántos hijos fue? 7, 4, 5, 6, bueno, se le murieron muchos hijos, se le murieron 7 hijos, ¿sí o no? 7 hijos se le murieron. Era un hombre que era más rico que cualquiera de los ricos que hay aquí. Rico era. Todo lo perdió, se quedó sin nada. Y para variar, se quedó sin amigos. Porque cuando uno tiene un problema, todo el mundo lo deja abandonado, ¿sí o no? Nadie se quiere arrimar donde está uno. En medio del problema, lo dejaron los amigos. Y para variar, para cerrar con broche de oro, la esposa le dijo, muérete. ¿Se imagina, hermano? Uno está pasando un momento así terrible, hermano. Donde uno se siente, pero jamás nos podríamos nosotros poner a pensar, ni nos imaginamos cómo se sentía Job. Pero imagínese en un momento estar postrado en una cama, uno sin nadie, y que llegue la esposa y le diga, pero bueno, ¿cuándo se va a morir usted? Así que si usted le ha pasado algo y está enfermo y su esposa todavía le cocina y lo trata bien, gran bendición, hermano. ¿Entiende? Si su esposa le ha dicho algo ahí que usted, ¿cuánto es lo que es el seguro? Dice, ¿cuánto me toca de seguro? Porque hay esposas, imagínense. Pero la palabra del Señor dice en Job, en el capítulo 42, ya después de que Job pasó las tribulaciones, porque él no le entendía. Él decía, pero ¿por qué a mí me viene esto? Porque a mí me viene esto, porque a veces uno dice, pero ¿por qué a mí me vienen estas cosas? Porque a mí me está pasando esto, porque yo tengo que estar pasando esto. Dios, pero si yo te diezmo, ¿sí? Yo te diezmo, yo te ofrendo, yo voy a la iglesia, yo sirvo. Dice la palabra del Señor que Job era un hombre recto,
que Job le servía a Dios, era un hombre temeroso, era tan temeroso que dice la palabra del Señor que todos los días él se presentaba desde la mañana y ofrecía una ofrenda, un holocausto a Dios, ¿verdad? Ofrecía esa ofrenda, decía, por si mis hijos están haciendo algo que no está correcto, Señor, perdónalos. Y hacía esa ofrenda y hacía ese sacrificio. Pero después de que pasó todos esos momentos difíciles, después de que pasó todas esas tormentas, esas dificultades, ahí es tribulación, quebranto. Él pasó tribulación y quebranto. Acuérdese cuando esté pasando un momento difícil. Acuérdese cuando pasa un momento difícil. Hay un propósito. Dice la palabra del Señor. Respondió Job y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Fue lo primero. Yo conozco que todo lo puedes. Dios, reconozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se pueda esconder de ti. Por eso esto es una cosa de relación. No es una religión, es una relación. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, ya está en un diálogo con Dios. Señor, reconozco que no sé nada. Ahora yo te voy a preguntar, Señor, te voy a pedir, por favor, enséñame. ¿Sí? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas personas dentro de la iglesia les pasa esto, de oídas te había oído. Muchas personas no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque para conocer a Dios, usted tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, yo ya sé lo que a mi esposa le gusta desayunar. Yo ya sé lo que a mi esposa le gusta desayunar. Entonces, cuando yo puedo hacerle el desayuno, eso es lo que le hago a mi esposa, lo que a ella le gusta, ¿verdad? Aunque, bueno, este género es un poco, ¿verdad?, difícil, porque a veces me dice, pero otra vez lo mismo. Ay, pues si eso es lo que le gusta. Bueno, pero eso es lo que pasa. ¿Me explico? ¿Ah? ¿Sí o no? Porque así son. Este género es así, pero bueno, ya uno entendió. Bueno, entonces, ¿ahora qué quiere que le haga? Entonces hay que cambiarle la receta, ¿ok? Pero, más ahora mis ojos te ven. Usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Conozca cuál es la voluntad de Dios. Confíe en Dios. Confíe en Dios. Tal vez usted esté pasando un momento difícil. Tal vez usted tenga un problema. Tal vez usted tenga una soledad, una angustia, una tristeza. Tal vez usted no vea hacia su futuro, porque hoy tal vez usted no tiene posibilidades para poder salir adelante. Tal vez usted tenga una deuda y no tiene el dinero. ¿Me explico? Hay nuestros hermanos que están por medio de las redes sociales, pasando momentos difíciles en su casa, en su país. ¿Me explico? Personas que no tienen dinero, tal vez el banco pidiendo ya tiene que pagar, porque si no le paga le quitamos el apartamento, le quitamos la casa. Cosas así están sucediendo. En medio de eso, Dios se sigue glorificando. Dios no lo sigue dejando solo. Nosotros en la casa de pacto internacional que tenemos, nosotros recibimos impresionantes testimonios de cómo Dios se viene glorificando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, mi amado hermano. No es solamente de oídas, no solamente de oír, sino de experimentar. Métase a buscar fuertemente la presencia de Dios. Camine en esa dirección que Dios le está mostrando. Tal vez a mí me muestre unas cosas, a usted le muestra otras cosas, pero a lo que usted le muestra y a lo que a mí me muestra, lo que la palabra del Señor nos está enseñando es, ¿confía usted en el Señor? ¿Confía usted en el Señor? ¿Tiene usted la mirada puesta en Cristo Jesús? ¿Qué pasa cuando vienen los momentos difíciles? ¿Tiene usted la mirada puesta en el Señor? ¿Todavía tiene la mirada puesta en el Señor o se ha venido debilitando? Piensa en lo que dice la palabra del Señor
y usted va a ver una vida diferente. Será como un árbol plantado, dice la palabra de Dios, junto a la orilla del río. Algo vino a pasar a su vida que ha querido desanimar, que ha querido venir a secar esa fuente de confianza que necesitamos tener puesta en la palabra del Señor. Si en esta mañana, antes de terminar, usted considera que Dios le ha hablado por medio de su palabra y que usted ha dejado de confiar, que usted ha dejado de mirar hacia el propósito que Dios tiene para su vida, quiero decirle que ese problema que usted está pasando, confíe en el Señor, dígale: Señor, yo pongo este problema, pongo esta situación, pongo esta necesidad que estoy pasando en este momento delante de ti. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y pídale al Señor.